¿Hay alguna efeméride aquí en Guatemala el día de hoy? ¿Algo que ustedes puedan recordar que ocurre el 3 de octubre? ¿Sí? ¿El mes de qué? ¿El mes de la Revolución, dicen? ¿La muerte de San Francisco? Ok. El 3 de octubre. Ah, el 2 de octubre. Sí. Hoy día es 3. Bueno, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperamos que hayan tenido un buen descanso y le damos también la bienvenida a las personas que se han incorporado el día de hoy. Les vamos a pedir que se presenten, por favor. Mucho gusto, bueno. Mi nombre es Chepe Robledo, soy director del Centro Universitario de Izabal y es una bendición estar acá y aprovecho para decirles que quizás el otro año que este evento se pueda hacer en cualquier departamento, pero nosotros desde ya ponemos a disposición Puerto Barrios. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a tomar la oferta y le vamos a, justo le voy a pedir unas palabras además, don José. Le vamos a dar la bienvenida. ¿Hay alguien más nuevo que haya llegado? Entonces le vamos a pedir justamente unas palabras al doctor José de la Cruz. Lo dejamos con ustedes. Adelante. Muchas gracias. Muy buenos días a los funcionarios de GIZ y a los facilitadores de este evento, amigos y amigas delegados de las unidades académicas. Es un gusto saludarlos y desearles un feliz día y que sea productivo para nosotros. Para la Universidad de San Carlos este tipo de eventos es muy importante porque nos puede orientar lo que hemos hecho por años. O sea, la universidad siempre ha tenido ese espíritu y responsabilidad de involucrarse con la vinculación con la sociedad. Hay diferentes actividades que ha desarrollado la universidad. O sea, si hablamos de Guatemala, es la universidad que sale al interior del país con sus programas de EPS. Somos pioneros a nivel latinoamericano de este tipo de actividades, en la cual en un principio eran patrocinados y se llamaba PROSA, que se desarrolló en el departamento de Chimaltenango. Participaban en área de salud más que todo, nutrición, química, medicina y odontología. Con el correr de los tiempos se han fortalecido los programas de vinculación en las unidades académicas y se ha diversificado ese tipo de actividades, como tenemos la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, la Facultad de Derecho, la Facultad de Veterinaria, Facultad de Odontología, Ciencias Económicas y el programa que ha sido un puntal en estos últimos tiempos, como es el EPSUM, ejercicio multidisciplinario EPSUM, que lo desarrolla, lo impulsa la Dirección General de Extensión Universitaria. Aquí se han dado más que todo iniciativas en el interior del país por el involucramiento de los centros universitarios que en la actualidad cubrimos los 22 departamentos de la República de Guatemala. Entonces, no está de más que agradecerles ese espacio para que la universidad plasme y diga lo que hacemos con esa vinculación, que es tan importante como un mandato constitucional en el artículo 82 de la Constitución. Entonces, esperemos que tenga frutos esto y que siga fortaleciendo esta vinculación que hace la universidad en las distintas áreas del conocimiento y agradecerles el espacio a ustedes. Muchas gracias. Bienvenidas, adelante. Les contamos cuál es la agenda después de escuchar las palabras que nos ha compartido el doctor José de la Cruz. Vamos a hacer una pequeña síntesis del trabajo de ayer, del día. Después le vamos a pedir a los relatores de cada grupo que nos comenten cuáles fueron sus reflexiones respecto a las 3 preguntas que conversamos ayer. Y después vamos ya a abordar durante la refacción, desde la refacción, vamos a abordar un primer trabajo en grupo donde vamos a conversar y construir en conjunto los elementos o características de un proyecto de vinculación
Ya lo vamos a ir asociando más a la seguridad alimentaria, dado que lo mencionaron prácticamente todos. Vamos a sacar conclusiones de cuáles son estos elementos. Vamos a hacer un segundo trabajo en grupo en que vamos a diseñar un proyecto propiamente tal. Vamos a comentar las proyecciones y desafíos y terminamos con un almuerzo. La idea es entregar a cada uno de ustedes un certificado por su participación, que es este. Se los va a tener que mandar la Dirección General de Docencia por un tema de ajuste de las firmas solamente, pero el certificado va a quedar hecho hoy día aquí con las nóminas de las personas que vinieron para que se los hagan llegar desde ahí a cada uno de ustedes. Bueno, ayer, si recuerdan, hicimos una introducción, una motivación inicial con una presentación de Esteban Valenzuela respecto al contexto de la vinculación con este paso y las implicancias que tiene entre la extensión y la vinculación, que no es menor, no es solo conceptual, tiene que ver con la manera en que nos aproximamos a la sociedad, con los conceptos que hay detrás, bastante semejante a lo que después ustedes fueron planteando en sus distintas exposiciones. Tuvimos un marco de lo que es el EPSUM primero, y después fuimos bajando a las experiencias que se dan tanto en las facultades como en los centros. Entonces vimos 8 experiencias que nos iluminaron bastante y que tenían elementos en común y elementos diferenciadores, en que se identificaron temas desafiantes para futuras posibilidades, se detectaron ciertas preguntas, ciertas dudas, ciertas inquietudes que abren también posibilidades de conversación para el día de hoy y para el futuro de este proyecto. Hicimos un trabajo en grupo, se constituyeron ustedes en 4 grupos para contestar las 3 preguntas claves que habíamos identificado, y eso no me voy a detener ahí porque lo van a presentar los relatores. Voy a dar vuelta a este panel. No, eso es broma, no, va a quedar en la grabación, pero es broma. Fueron apareciendo preguntas o temas recurrentes en el sentido de que se dijeron por más de una persona o se fueron planteando como diferentes. En una primera línea hay algunos comentarios respecto a la necesidad de generar un seguimiento al trabajo realizado en las comunidades, pensar el servicio a la comunidad en términos de la transformación y el desarrollo, dar a conocer lo que la universidad devuelve a la sociedad. Había bastantes elementos ayer en todas las experiencias que se presentaron del aporte que la universidad está haciendo hoy día a la sociedad y lo importante y lo interesante que es lograr divulgarlo y darlo a conocer internamente entre las distintas unidades académicas y los distintos centros y también hacia afuera. Compartir entonces la información al interior de la universidad, sistematizar el trabajo realizado. Se planteó el tema de hacer un protocolo para estandarizar las acciones de servicio. ¿Cuánto tiempo es el tiempo adecuado para un servicio profesional? ¿Qué impacto tiene ese servicio profesional en los territorios? Eran algunos de los temas que fueron saliendo aquí. ¿Cómo se seleccionan las regiones donde se va a enviar a los estudiantes? ¿Qué implicancia tiene? Por ejemplo, la experiencia de la Facultad de Arquitectura, decían ayer su representante que ellos estaban 4 periodos, trataban de que los proyectos se mantuvieran 2 años. Debe tener algún sentido, ¿no? Intentar que la permanencia de los alumnos genere un impacto, potencialmente requeriría alguna continuidad en esa presencia. O en otros casos veíamos como la Facultad de Medicina nos señalaba que incluso excluyó de su presentación el aporte que entrega al servicio público de la salud primaria o de la salud pública del país. No la presentó por la magnitud que tiene. Entonces ahí hay una necesidad de evaluar el impacto. Se habló de hacer un inventario de experiencia. Nosotros esperamos con este proyecto generar una contribución en esa línea, poder recoger las experiencias de ustedes en un pequeño inventario. Las preguntas, ¿cómo se relacionan las experiencias prácticas del mismo centro? Por ejemplo, cuando Kunori nos planteó ayer la experiencia en el área de la agronomía y también la experiencia en el área de la salud. ¿Esas 2 experiencias se relacionan entre sí? Sí, no, ¿cómo? ¿Cómo se relacionan las experiencias de los proyectos propiamente tales con las del EPS en cada centro? ¿Están vinculadas o no?
no es necesario que lo estén, deberían estarlo, se necesitan una a la otra. ¿Cómo se relaciona un centro con el otro? Comentaban ayer ustedes que hay centros que no tienen una determinada carrera, no la imparten. Entonces, si la demanda surge en ese sector, en ese territorio, otro centro la responde, ¿cuál es el vínculo entre los distintos centros? ¿Qué es extensión? No había duda ayer, y todos lo mencionamos, que la misión de la universidad estaba orientada en 3 líneas: docencia, investigación y extensión. Hicimos sutilezas y aproximaciones respecto a cómo esta extensión deja de ser un brazo que sale desde la universidad y empieza a ser, o podría llegar a ser, un vínculo que se crea con otros. Hubo aquí muchos planteamientos, desde planteamientos ideológicos, filosóficos, técnicos, prácticos, respecto a este vínculo y relación con otros. ¿Qué es extensión? ¿Es la EPS más los proyectos? Alguien dijo EPS no es extensión, alguien dijo EPS es extensión. Son temas que están ahí que, más que buscarles una respuesta, nos parece fundamental a nosotros, y eso lo hemos comentado entre nosotros este tiempo, lo relevante que es que la universidad, de la envergadura de la de ustedes, ponga estos temas, porque es el servicio justamente a la sociedad, la responsabilidad que tiene la universidad. Todos ustedes mencionaron la Constitución, todos ustedes mencionaron el mandato constitucional. Eso es bien único en este país. No es común encontrar una universidad que tenga un mandato de esta manera y que lo pueda cumplir de la manera en que ustedes lo hacen. ¿Qué ocurre cuando el EPS se retira? Y aquí hay un tema que nos recorre a todos los países de América Latina. ¿Qué ocurre cuando el Estado, por ejemplo, en los casos que los Estados son un poco más fuertes, en los países donde el Estado tiene programas, qué pasa cuando el Estado se retira con ese programa? ¿Qué pasa cuando los alumnos se retiran? ¿Qué pasa cuando la universidad se va? En el caso chileno, a mí me ha tocado, yo les decía ayer, yo soy trabajadora social y en general el trabajo social se orienta mucho con las prácticas profesionales. La esencia del aprendizaje de un trabajador social está con la gente. Por supuesto, se necesitan los marcos de conocimiento, pero también es fundamental el aprendizaje que se produce al estar en contacto con la gente. Nos han relatado, en la supervisión que yo hago de alumnos, por ejemplo, en muchas comunidades nos dicen, mira, mientras ustedes están, es como que la ola del mar se retira, se apacigua, se retira. Podemos salir a la calle, la gente que vende drogas se retira un poco, la gente que es más violenta se acomoda y nosotros podemos empezar a ocupar el espacio donde vivimos con más tranquilidad. Pero cuando ustedes se van, es como si viniera la ola de vuelta, lo inunda todo, y otra vez tenemos que recluirnos en nuestras casas y retrocedemos en vez de avanzar. Entonces la pregunta de qué ocurre cuando los técnicos, los profesionales, el Estado se retira de un territorio, de una experiencia, es fundamental. Ninguno de nuestros países lo tiene resuelto. En todos los países ocurre que ese es un tema por resolver que está siempre pendiente. Aquí hubo un aspecto central que tenía que ver con cómo impulsar los vectores de la cultura maya. Cómo, a partir de este concepto de vinculación, nos decía el representante de la Facultad de Física y Matemáticas, cómo aprender del conocimiento maya, pero en el sentido de acoplar los conocimientos que ya existen y valorarlos. Para uno que viene de fuera, esto es fundamental, porque ustedes tienen una riqueza que no tiene la mayor parte de los países en términos de la fortaleza y la profundidad de sus elementos culturales. Todos los países, todos los seres humanos tenemos cultura, eso es evidente, pero los elementos enriquecedores de una cultura están dados por nuestros orígenes, por nuestros pueblos originarios, por nuestros ancestros, tanto en el nivel personal, respecto a los ancestros directamente en línea con cada uno y a sus linajes, como en relación a la sociedad en que vivimos. Hay países que los recogen de una manera o de otra y otros países que no. Chile no es el país más experto en recoger la experiencia de nuestros ancestros. No lo hemos hecho históricamente como país. Siempre hay gente que lo hace, pero nosotros no lo hemos hecho como país. Hay países como Bolivia, países como Ecuador, hay experiencias que son todas diferentes e interesantes de mirar. Y hay una experiencia aquí que mira desde fuera, que tiene toda la liviandad del que viene de fuera, ¿no? Y del que sabe que como extranjero nunca va a poder realmente conocer la realidad del país que visita, aunque permanezca mucho tiempo en él. En ese sentido, para nosotros es sumamente atractivo, sumamente atrevido, sumamente desafiante el conocimiento que hay puesto en la cultura maya, por ejemplo. Quedó puesto aquí como una posibilidad asociada a la vinculación con otros.
Y dijimos al final qué características debería tener un proyecto de vinculación universitaria. Todas las que ya tienen las experiencias que ustedes están haciendo, otras que hay que agregar, habría quizás que unificar y decir, como decían las primeras tarjetas, generar ciertos protocolos que estandaricen las acciones. Hay una distinción que nosotros hacemos mucho en la cooperación, que es la distinción entre la improvisación y el actuar espontáneo. En la improvisación, yo lo explico así porque tal como alguien decía, es mejor ir diciendo lo que quieren decir las palabras para no someterse a equívoco. La improvisación en este concepto nuestro es cuando uno actúa como se le ocurrió porque no tenía muy claro cómo hacerlo. Entonces no le queda otra más que generar una salida. En cambio, el actuar espontáneo, desde la perspectiva nuestra, responde a tener un plan y saber que los planes son conceptuales y teóricos, que vas a tener que ir ajustándolo en la realidad y te mueves espontáneamente en función de los desafíos de la realidad, pero a partir de una cierta estructura que te diste. Incluso cuando tenemos que abandonar completamente esa estructura, pero ya tienes una base sobre la cual vas pisando. Entonces, ayer de alguna manera ustedes conversaron sobre cómo muchas de estas cosas surgen de manera espontánea a partir de ciertos mandatos constitucionales, del plan de la universidad, de la demanda que hacen las comunidades, y en otros casos dijeron, estamos planteando una acción espontánea a partir de la oferta que la universidad puede entregar. Aquí hay una cantidad importante de temas para conversar, que va a ser uno de los temas que vamos a trabajar en grupo hoy día, retomando estos mismos elementos y los que ustedes pusieron ayer en discusión. ¿Qué características debería tener un proyecto de vinculación universitaria? Eso es lo que va quedando en esto que nosotros llamamos la bodega, o no sé cómo se llama aquí, donde uno guarda las cosas que cree que son importantes o las que no sabe qué hacer y las pone igual en ese lugar. ¿Se llama bodega? En otro lugar se llama despensa, en otras partes se llama almacén. Baúl, ok. Que aquel lugar donde uno a veces pone lo que no sabe dónde guardar y tampoco sabe si sirve, y otras veces pone las cosas bien importantes. Entonces siempre vamos dejando un panel donde se van acumulando estos temas y los vamos retomando en conversaciones futuras. ¿Cómo trabajamos nosotros? Y esto es importante para que ustedes sepan qué ocurre con este proyecto. De este taller vamos a generar un producto, que es un informe que recibe la universidad, que va a tener la sistematización del taller y va a tener además como anexo las presentaciones que se vieron ayer y las fichas que ustedes mandaron, muchos de ustedes, con sus proyectos. Todavía tenemos un plazo para que las personas que están aquí, que tengan interés en mandar la ficha, lo puedan hacer, se la pueden mandar a Pilar toda la próxima semana, y eso nos permite tener un primer producto. Y por otra parte, que vamos a compartir con ustedes, por cierto, a través de la Dirección General de Docencia. Y por otra parte, vamos a generar dos productos hoy día, que son los que yo les planteé al otro lado, que vamos a devolver el panel, que tienen que ver con cuáles son estas características de un proyecto de vinculación y el desarrollo ya de las líneas de proyecto con los que podemos trabajar. Con estos productos está pensado que podamos hacer una pasantía en Chile de una semana para un grupo de personas de la universidad, y que durante esa pasantía se puedan conocer proyectos de vinculación de distintas universidades chilenas, algunos que están más cercanos a la realidad de Guatemala, otros que pueden parecer más lejanos, unos que están muy puestos en el territorio y otros que son más con un énfasis académico, más formal. Y vamos a trabajar en un taller de 2 o 3 días, 2 días y medio, elaborando ya los proyectos en detalle para poder después producir su gestión aquí en Guatemala. Y vamos a culminar este proceso el próximo año, tenemos que definir si la fecha será en marzo, abril, por ahí, con otro taller de esta misma naturaleza, pero ya involucrando a los actores del territorio, que serían los socios de los futuros proyectos. Para allá vamos. El día de hoy vamos a terminar con 3 productos, este informe global con los anexos y 2 estructuras para las características que tendría que tener un proyecto de vinculación universitaria y el diseño de un proyecto. Uno podría pensar que el diseño de un proyecto podría tener una estructura común independiente del tema al que se refiera, y hasta cierto punto eso es real. Ayer ustedes mostraban sus presentaciones y podíamos concluir una estructura común de cada una de ellas. En general, un proyecto puede tener más o menos los mismos componentes, independiente del sector con que se relacione.
podría ser así, y aún así conversábamos ayer que tenemos una solicitud, mandato como cooperación por parte de SG Plan de vincularnos a la seguridad alimentaria, con la enorme amplitud que da ese título. Las 8 presentaciones de ayer lo mencionaron de una manera o de otra. Desde la presentación del representante de la Facultad de Matemática y Física, el representante de Arquitectura y algunas que eran más evidentes, las que tienen que ver con los temas de química y salud, de química y farmacia y medicina, pueden sonar más evidentes, pero cada una de las experiencias tenía alguna mención potencial a una línea de aprendizaje, a una experiencia ya existente, entonces vamos a ir orientándonos ya un poco más hacia eso. Vamos a pedir, ¿tenemos dudas? Sí. Ahora vamos a reflexionar sobre ellas. Ahora vamos a retomar los contenidos que ustedes dijeron y ahí vamos a sacar las conclusiones sobre propósitos, sobre las 3 preguntas de ayer. ¿Sí? Les paso mejor porque si no, no queda así. En relación a algunos aspectos, como se está mencionando, del documento que se va a elaborar, ciertamente habrán algunos donde vamos a tener que apoyarnos con... Okay. Creo que añadido, como se va a hacer un informe y tiene un documento donde usted está apoyándose con evidencias, una de las evidencias que yo vi ausente el día de ayer, que es importante traer, son los aspectos relacionados a lo que tiene que ver con ya establecido dentro de los reglamentos y leyes que tiene que ver con extensión. Entonces, estamos hablando... Yo por lo menos le saqué hoy una foto a estos reglamentos específicamente, pero sí es un documento que hay que incluir porque esto está identificado y definido de esa forma. Y como lo que sea que vayamos a generar, y especialmente si va a ser hacia las autoridades, debería tener eso como, mi sugerencia es que incluyamos eso como un endoso. Yo no sé si alguien trajo todo el reglamento, yo no lo traje por decir, pero es algo que hay que citar con toda la propiedad necesaria, ¿no? Para que quede también en el ámbito del contexto que tiene que tener el trabajo de ustedes, que tal como lo dice el doctor y lo dijeron la mayoría de ustedes ayer, cuentan con un reglamento, con leyes que hablan sobre extensión, con mandatos ya explícitos que irán poniendo un marco que, como todos los marcos, abre posibilidades y restringe otras. ¿Algún otro comentario o consulta? Sí. También en el plan estratégico USAC 2002-2022 existe la política de extensión, muy bien definida y tiene varias subpolíticas. Y en base a eso, los que tenemos que hacer nuestros planes operativos anuales, o sea, los tenemos que tomar muy en cuenta, ¿verdad? Ahí entre esos, las subpolíticas está lo que corresponde a que todos los programas académicos de EDC y EPS tenemos que apoyar lo que corresponde al ejercicio profesional multidisciplinario. O sea, ya está establecido dentro de las políticas. Perfecto. Enriquecemos entonces el marco. Hay un plan estratégico 2022, hay una política de extensión, hay planes anuales que les establecen a ustedes ciertas metas. Sí, ajá, sí. Perfecto. Ok, ¿sí? Por favor. Sí, buenos días a todos, a todas. Y quería mencionar también que en la Facultad de Humanidades, a la cual represento, pues desde la máxima autoridad del decano y la junta directiva han implementado acciones a nivel institucional, en donde por acuerdos de junta directiva se involucra a todo el estudiantado en actividades de extensión, desde cada una de las carreras que siguen los estudiantes, ¿verdad? Por lo menos, en mi caso yo trabajo en la jornada matutina y en la jornada vespertina, y también tenemos la política de cumplir con ese mandato de junta directiva, de que todos los estudiantes de jornada matutina y todos los de la vespertina tienen un compromiso de hacer una actividad de extensión y se saca a los estudiantes
a ver necesidades que hay, tanto a nivel académico como cultural, deportivo, y se da apoyo de parte de nuestros estudiantes a ello. Pero sí se tiene el aval, el mandato del decano y la junta directiva. Muchas gracias. Van surgiendo características que ya son bastante claras. El estudiantado como protagonista desde la Universidad de la Extensión, ¿sí? Por favor. Gracias. Buenos días. Buenos días a todos. En primer lugar, siempre damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos. Es importante de igual forma señalar, ¿verdad? Ahorita que hemos estado como Universidad de San Carlos de Guatemala trabajando en el plan operativo anual, que día a día pues esto se convierte en un poco más complejo, si lo queremos ver así, con todas las líneas estratégicas que están incluidas en él, pero también debemos de tomar en cuenta, y considero de que tanto la política ambiental y la política de inclusión también es una forma de poder hacer vinculación con la sociedad guatemalteca, ¿verdad? Esto creo que debe estar bastante bien enmarcado, porque por ejemplo, ¿verdad? En el Centro Universitario de Zacapa nosotros, aún no teniendo instalaciones o edificios propios, hemos tratado de implementar la política de inclusión a través de hacer rampas, pasamanos y todo ese tipo de cuestiones, no solo para el estudiantado, sino para las personas en general que día a día pues se acercan al centro, ¿verdad? Esto para nosotros pues también es una forma de poder hacer la vinculación con la sociedad guatemalteca, y por lógica la política ambiental, ¿verdad? Que también sabemos que la universidad la tiene aprobada, ¿verdad? Entonces, también nosotros tratamos de hacer esa vinculación, ¿verdad? Con proyectos de carácter ambiental a través de las carreras de ingeniero agrónomo y la carrera de agroindustria, ¿verdad? Porque es importante señalar esto, ¿verdad? Porque ahorita que vi que la compañera mencionó, ¿verdad? Lo del plan operativo anual, pues no me dejarán mentir que todas las líneas estratégicas de cada una de las actividades y objetivos del POA, hay que meter esta vinculación de las políticas de inclusión y la política ambiental. Hay entonces elementos que ya están predefinidos. Lo que, por lo menos en mi experiencia, no sé si ustedes, a mí me pasa en mi trabajo, y no sé si a ustedes, que a veces lo que está definido no es lo que uno logra hacer. No necesariamente logramos siempre incorporar, por ejemplo, las variables ambientales, o las variables de inclusión, o las variables de género, o las variables de defensa de los derechos humanos, o las variables, entre comillas, éticas o de referencia que nos dan nuestras propias estructuras. En el caso de la GIZ nosotros tenemos unos elementos que se llaman las salvaguardas, que son aquellos que tenemos que considerar y tener presente en todo proyecto. Y tenemos que tomar las precauciones para que esos contenidos que básicos se respeten o se potencien, o al menos no haya perjuicio con nuestra intervención. Dentro de esos temas está, por cierto, medio ambiente, está género, está la defensa de los derechos humanos, está la violencia como consideración, y así un conjunto. Entonces nosotros tendríamos que pasar por una especie de filtro cualquier actividad que hacemos, chequeando que, uno, no perjudique alguno de esos elementos, o sea, no genere discriminación hacia la mujer o el hombre, no genere discriminación o problemas con los niños, tendríamos que aplicar ese filtro. Y también después tendríamos que decir, ok, una cosa es que no genere el problema y otra cosa es que ayude a la solución. Entonces usamos unas categorías. Si no genera problemas, tiene una categoría 0. Si ayuda, tiene una categoría 1. Ahora, eso es un filtro posible. No necesariamente lo aplicamos. Eso es lo real. No necesariamente lo podemos utilizar. Lo podemos aplicar en teoría como un filtro en una matriz, pero no necesariamente logramos que todo eso se dé al mismo tiempo. Ustedes aquí están diciendo, hasta ahora, al menos características que se mencionan, hay un marco, que es un marco básico que tenemos que tener presente en cualquier definición. Existe un ejemplo de involucramiento del estudiantado en la extensión. Debe considerarse medio ambiente e inclusión. Vamos a trabajar eso en los próximos minutos en los grupos, qué es lo que se considera que debe estar presente, caracterizando un proyecto de vinculación universitaria. Yo voy registrando, igual que ayer, los otros temas que surjan.
y les propondría que ahora entráramos a revisar el trabajo de ayer, ¿les parece? ¿O hay alguien que quiera mucho decir algo? Después de esa pregunta nadie dice nada, ¿se da cuenta? Eso prende uno como facilitador, si uno dice, ¿alguien quiere decir algo? Pero ¿es la intervención? No, sí, está bien. Decir lo obvio que este no es el plan de la USAC, ¿se entiende, no? Aquí para que estén tranquilos, nadie está inventando un nuevo plan, ni nuevo reglamento, esto es un proyecto conjunto modesto que busca aportar en una cierta línea, ¿ok? Porque algunas intervenciones como... No se vaya a pensar que la universidad nos ha pedido que hagamos una intervención sobre la extensión, muy por el contrario. Lo que la universidad y nosotros hemos pactado es esto, una conversación en la perspectiva de enriquecernos mutuamente respecto a la vinculación de la universidad con el medio. No tiene influencia en esta línea, para nada, digamos, sino que más bien entra a pensar cuáles son los proyectos o las líneas de trabajo o las áreas en que la universidad es un aporte hacia la sociedad. Que ustedes ayer dieron bastante cuenta de eso con sus experiencias, sí. Creo que es muy importante agregar el componente de investigación, porque si no incluimos el componente de investigación no vamos a saber qué está pasando y cuáles son nuestras prioridades. Investigación dentro de la extensión. Ajá. Bueno, ese planteamiento recoge lo que está arriba, ¿no? O sea, necesitamos ciertos estándares ciertos protocolos para estandarizar los impactos de nuestra intervención. En algún momento en Paraguay, a nosotros nos tocó trabajar con la Universidad Nacional de Asunción, la Facultad de Arquitectura, y con la Universidad Católica, trabajar con la Facultad de Sociología, y con el Ministerio de Vivienda. La Universidad Nacional de Asunción es la equivalente a la Universidad de San Carlos, en términos de que es la universidad pública del país. Entonces fuimos al Ministerio de la Vivienda a pensar proyectos de ordenamiento territorial y de creación de ciertos asentamientos precarios, mejoramiento de los asentamientos. Entonces el ministro, después de que se le hizo la pregunta, ¿dónde está o cuál es la orientación que ustedes tienen respecto al uso del territorio? ¿Dónde sería mejor orientar la cooperación internacional, los créditos para construir vivienda? Le preguntó a la universidad de una manera mucho más técnica, ¿no?, que lo que yo estoy diciendo. El ministro dijo, miren, ¿sabe qué? En este momento del desarrollo de Paraguay, eso fue hace unos 9 años atrás, no me importa dónde lo hagan. En este momento nuestro déficit es tan alto y sabemos tan poco del tema que si se construyen acá, allá o al otro lado las viviendas, es siempre bueno. Y eso tenía mucho que ver con la falta de información que surgía de las experiencias prácticas. Había un conjunto de organizaciones de cooperación, ONG, organizaciones gubernamentales y conjunto de créditos del BID, de la KfW y de otros, aplicándose en el área de la vivienda sin generar información suficiente, sin hacer investigación a partir de su propia intervención o experiencia. Entonces fue una de las primeras conclusiones con la universidad en ese momento, y lo hicimos con un proyecto de cooperación, levantar el déficit habitacional, en conjunto con organismos internacionales multilaterales como CEPAL de Naciones Unidas y el CELA del Centro Demográfico y el Ministerio de la Vivienda de Chile. Entonces, en la experiencia nuestra es bien clave cómo la extensión genera data, ¿no?, genera información que permite lo que muchos de ustedes decían ayer, este juego conceptual, filosófico entre el a priori y el a posteriori, ¿no? Esta mezcla de la influencia de lo que hacemos solo la podemos saber cuando la evaluamos, cuando vamos generando ciertas preguntas, investigación entonces dentro de la extensión. ¿Algo más o cerramos aquí? Le vamos a pedir entonces, había una palabra. No me voy a quedar con esa duda. Muy buenos días a todos. Interesante la actividad y les digo algo que cuando inició tenía muchas expectativas y creo que estoy obteniendo muy buena respuesta de ello. El enfoque que yo le percibí el día de ayer a la extensión fue así como que tenía que responder a lo que pide el EPS.
Y el Centro Universitario de Santa Rosa Cunzaro en su manual de organización establece claramente la unidad de extensión y ahí prácticamente están las coordinaciones de EPS, de Pedagogía, Administración y Turismo, con sus asesores, revisores y supervisores. Entonces, y con la carrera de Ciencias Jurídicas están trabajando con el bufete y las clínicas. Bueno, el centro universitario está bien organizado y está esa organización siendo funcional. Pero algo que compartía con los compañeros es lo que aparece escrito en nuestros contratos. Yo creo que quizá acá vemos muy pocos docentes en ese renglón. Pero cuando firmamos ese documento, ahí establece que es nuestra obligación cumplir con la función de docencia, investigación y extensión. Entonces yo me pregunto, bueno, si es una situación que se está relegando únicamente al EPS, ¿cómo quedamos nosotros los docentes? Entonces me parecía interesante lo que decía la licenciada, pues, porque muchas veces uno hace improvisadamente, las ideas las traslada en acciones, y el video de la aleta de compensación siempre me ha motivado a hacer algo, no importa cuán grande sea, pero con lo poco que se hace uno obtiene muy buenos beneficios. Y también la escuela, la facultad que nos formó Humanidades y ese sentimiento de servicio lo quiere poner uno en práctica en la docencia. He desarrollado el curso de práctica administrativa con 40, 50 estudiantes. Y cuando ellos van a la práctica a servir como directores, coordinadores o supervisores en el área educativa, siempre les he motivado a que realicemos una intervención, que se vaya a trabajar con los jóvenes que tienen a cargo y en la problemática social que se vive actualmente. Ejemplo, los embarazos a temprana edad, que es una situación bien complicada, la delincuencia, la drogadicción, y otros temas como la carencia de liderazgo. Entonces ellos desde esos puestos que ocupan en ese periodo que quizás es corto pero que ellos logran aprovechar, organizan diferentes actividades de orientación, capacitación y lo mismo por grupo pues he tratado de hacer en el curso de didáctica, queriendo cumplir en mínima parte con ese compromiso de extensión. Entonces, yo no me quiero llevar en la mente de que la función de extensión la va a hacer solo el EPSista. Créanlo porque me sentiría muy triste, ¿verdad?, de pensar de que como que esas pequeñas ramitas del árbol que quieren crecer se las cortan. Entonces, dejo esa inquietud que también nosotros como docentes desde el área que estemos impartiendo, podemos con ese emprendimiento poder hacer algo en nuestras comunidades. Todo es cómo aprovechemos el talento. Muchas gracias. Bueno, le vamos a pedir, una vez registrada la opinión que usted nos planteaba, que es extensión, ¿no? Y hay un tema que ayer se mencionó también, EPS y mucho más, o mucho más y EPS. Le vamos a pedir a los 4 relatores de los grupos de ayer, si nos acompañan aquí adelante. Saquemos sí, se van a sentar en la mesa. ¿Están los 4 relatores?